Hola, ¿qué tal amigos de Lo que la gente pregunta? Continuamos conversando con la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Cecilia Sosa Gómez, porque en la oportunidad anterior ella hablaba que la solución a los problemas del país en cuanto a las instituciones radica en cambiar las instituciones y hacerlo apegado a la Constitución. ¿Cómo se hace eso, doctora? Muchísimas gracias por acompañarnos. Si todas las instituciones están controladas por una sola forma de pensar en el país, si cualquier decisión que tome la Asamblea Nacional tiene la bendición de la Sala Constitucional, si la Asamblea Nacional designa a quienes le van a dar la bendición, si cualquier violación que pueda haber de la ley pasa por manos de una fiscal general de la República también afecta al oficialismo, si cuando se alteran los derechos fundamentales de los ciudadanos, la voz que pudiera quedar, que es la del ombudsman, la defensora del pueblo, había sido diputada del oficialismo. ¿Cómo se cambian las ramas del poder público constitucionalmente hablando? Bueno, lo primero que tenemos que partir del principio, y cada ciudadano debería pensar un poco en este planteamiento, es que nos empiece a preocupar la institucionalidad del país. Nos preocupe un poco más que comprar la harina pan, que hacer la cola, que anda buscando los remedios, que yo sé que es muy importante para todo venezolano, los pañales de los niños, etcétera. Y mirar un poco la institucionalidad que nos está gobernando. ¿Por qué digo esto? Porque yo coincido contigo en que tenemos un solo poder. Aquello que dijo una vez la presidenta de la Asamblea del Tribunal Supremo, de que esto era un solo poder. Bueno, eso es lo que tenemos. Tenemos un solo poder al que adulan la Asamblea, el Tribunal, todo el sistema judicial, al que adula la Defensoría del Pueblo, al que adula el Consejo Nacional Electoral. Ese son los poderes del presidencial. Todos los poderes dependen de lo que se diga en Miraflores. ¿Cómo es posible? Todavía no estoy muy clara quién manda a quién, pero la idea es mantenerse en el poder. ¿Entre quién duda usted que mande? Bueno, pues yo creo que hay sectores donde manda el presidente de la Asamblea Nacional, hay sectores que manda Cilia Flores, hay sectores que manda el sector económico, etcétera. Pero coinciden en que hay que mantenerse en el poder, y si hay que ser hipócrita diciendo Maduro es una maravilla, pues lo dice. Ahora, doctora, ¿cómo constitucionalmente se logra la institucionalización del país? Bueno, déjame decirte un datico. Hay una frase de Maduro que me parece fundamental para entender que no podemos seguir así, institucionalmente hablando. Él dijo que había que destruir y acabar los vestigios del Estado burgués. No le respondió ni un político vamos a llamarlo de la oposición o de la disidencia. Le respondió el Partido Comunista. Le dijo, eso que usted está diciendo no es lo que usted está haciendo. ¿Qué es el Estado burgués? ¿Por qué le tenemos miedo al Estado burgués? Y me permite decir que los valores burgueses, comparados con la Constitución bolivariana, son Estado de Derecho, división de poderes, un sistema representativo basado en la Constitución, democracia, un gobierno controlado por el resto de los poderes y por las limitaciones que tiene constitucionalmente, libertades civiles, libertad de expresión, movilidad social, derecho a una sociedad en condiciones de iguales. Eso es lo que vamos a destruir. Eso es lo que está en el discurso de Angostura. Esa es la ideología de Bolívar que forma parte de la Constitución en el artículo 1. Todo este comentario es para decirte que los venezolanos, los ciudadanos, tenemos que empezar a preocuparnos de que la institucionalidad que nos conduce destruyó el sistema como estructura constitucional y preeminencia constitucional. ¿Eso nos afecta? Sí, sí nos afecta. ¿Por qué? Porque así como yo puedo ser una persona que estoy inscrita en el PSV, que milito en el PSV, yo también estoy en condiciones de decirle a Maduro que cuando haga algo que no me gusta, tengo el derecho de disentir. ¿Y si no hay permiso de disentir qué?
me eliminó mi libertad. Entonces, y esto es importante porque uno siempre ve el tema del gobierno como un tema de que tiene razón en cuestionar a la oposición porque no lo deja gobernar. Y eso es una actitud completamente propagandística. La libertad de expresión la tiene que tener todo el mundo. En consecuencia, la única manera, mira bien, la única manera, más allá de un tema constituyente o más allá de un tema de cambio de constitución, es que el venezolano empiece a tomar conciencia de que como va, no va a tener ni libertad, ni va a tener las dádivas que hasta ahora ha podido recibir del gobierno. Ok, doctora, vamos a poner que el venezolano tome conciencia. ¿Cómo se ejerce esa conciencia? Y voy a poner un ejemplo en particular. El pasado 12 de septiembre se produjo una manifestación en Bellomonte de algunas personas que quisieron conmemorar lo que habían sido los muertos del 12 de febrero y días subsiguientes. Esa manifestación es enfrentada por la Guardia Nacional. La Guardia Nacional impide la protesta de los jóvenes y termina en un enfrentamiento entre los que querían manifestar y los que se lo impiden. Bueno, la Guardia Nacional decidió perseguir a todo el mundo. Sabemos de casos de personas que estaban en la calle caminando, que ni siquiera eran partícipes, ni estaban cerca de donde había ocurrido el enfrentamiento y fueron detenidos, fueron golpeados, fueron arrestados, fueron presentados en tribunales y fueron objeto de medidas cautelares, personas absolutamente inocentes. ¿Quién defiende esos derechos? ¿Cómo un ciudadano que es víctima del Estado, de un Estado hipertrofiado, puede alzar su voz si no hay una voz que la escuche, si no hay unos oídos que lo escuchen? No hay un Tribunal Supremo, no hay una Fiscalía, no hay tribunales, no hay Asamblea, no hay Defensoría del Pueblo. ¿Cómo se ejerce la institucionalidad? Yo te voy a poner otro ejemplo. Tú me estás poniendo un ejemplo de lo que podría llamarse un grupo opositor al gobierno. Pero ¿cómo crees tú que es tratado las manifestaciones de personas que son beneficiarias de apartamentos de la Misión Vivienda, que no tienen agua? Y, por ejemplo, en Vargas hacen manifestaciones porque no tienen agua, porque no les recogen la basura, son tratadas igual. Y tampoco tienen la posibilidad de canalizar efectivamente ese deseo de que le resuelvan un problema. Ok, estamos coincidiendo. El punto es cómo se obliga al Estado a escuchar y actuar en función del justo reclamo de los ciudadanos. Dos cosas. Primero, nosotros tenemos que masificar en la ciudadanía lo que está viviendo Venezuela. Nosotros estamos preocupados del día a día, y es importante, pero no estamos preocupados del país. Nosotros hemos perdido la noción de nación. A mí me es tan doloroso que persigan a una persona siendo chavista porque está reclamando su derecho como cualquier otra. Y aquí hay que hablar, aquí hay que manifestar las carencias que cada venezolano tiene en relación a la garantía que los derechos y las obligaciones que el Estado tiene para conmigo, porque esas son obligaciones del Estado. ¿Cómo todos los días yo voy a tener un gobierno que me está ofreciendo otra vez más estructura burocrática y no me está resolviendo los problemas, que no son problemas, son insatisfacción de las obligaciones del Estado? Ok, doctora, pero déjeme insistir. Esa observación y el análisis que uno puede hacer de en qué circunstancias estamos es absolutamente válido y cada quien tiene su óptica. El punto en concreto, lo que yo quiero ver es cuál es el camino desde su punto de vista, más allá de tener conciencia, para obligar al Estado a actuar en función de lo que es la Constitución. Para mí, unirnos. No quiero más socialismo, no quiero más capitalismo. Mientras sigamos en esa división, los que creen en el capitalismo y los que creen en el socialismo, estamos perdidos, estamos bloqueados, estamos fracturados. ¿Dónde está la unión del venezolano? En que tú serás socialista y yo sigo con mis principios burgueses que son los que están en la Constitución. Pero vente para acá, vamos a unirnos. Nosotros somos un solo país. Nosotros necesitamos cambiar esto.
Por las vías constitucionales, sí, es verdad, por las vías constitucionales, pero discutámoslo. ¿Cuáles son esas vías constitucionales que tengo? Se han hecho unas ofertas, pero esas ofertas tienen que llevar al corazón del venezolano, no pueden ser de la superestructura, no puede ser, no, es que vamos a cambiar los poderes públicos, eso no le dice nada a la gente. Tengo que llevar primero a decirle, no somos distintos, tú puedes pensar de una manera y yo pienso de otra, pero necesitamos unirnos. Usted fue durante Porque ¿qué es lo que hace el gobierno? Dividirnos. Usted fue durante muchísimos años magistrada de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala Político-Administrativa, fue presidenta durante 2 periodos, si mi memoria no me falla. No, 4. O 4 periodos, de un año en cada periodo. Sí, okay. de un año. Ustedes como magistrados, puertas adentro, ¿no había casos que decían, mira, esto, el país está sintiendo, está pasando esto, hay que resolverlo, hay que atenderlo? O sea, no había circunstancias políticas que como sus ciudadanos que integraban el país decían, mira, este tema hay que resolverlo. La verdad es que la concepción del abogado y del juez en el pasado era muy formalista. Y creo que hasta yo he aprendido con el tiempo, dentro de la concepción que tú estás diciendo, a comprender un poco más el tema de la justicia en el ámbito mucho más sensible de la sociedad. El tema que tenemos ahora es que la sensibilidad de la sociedad que tienen los jueces es la que le indica el pensamiento único. Y estamos atascados en esa situación porque el pensamiento único que tiene el gobierno es excluyente de que no piense como ellos, ¿correcto? No pueden seguir al frente de un poder público ni al frente de los poderes públicos. ¿Cómo se revela un juez ante el pensamiento único? Porque, por ejemplo, la jueza Fiuni tomó una medida cautelar que le ha costado cárcel. Claro, como Leopoldo López tomó la decisión de plantear unas salidas constitucionales y también está en la cárcel. O como Simonovic, que terminó pagando todos los errores y todos los problemas del 2002. O sea, Simonovic es el centro, o sea, si tú hablas del 2002 hoy en día, Simonovic es el causante de todo eso y es lo que ha pagado verdaderamente hasta con su salud y esperemos que no con su vida, esa concentración de ese hecho. Puertas adentro, quienes forman parte de una institución, un juez que se puede sentir incómodo, dice, esto no es justicia, yo no estoy aplicando para lo que me formé y lo que mi conciencia me dicta. ¿Cómo se revela si la voz es única? Bueno, se revela si sintiera que la sociedad en su conjunto no está dividida. Yo creo que el esfuerzo que tenemos que hacer los ciudadanos en tolerarnos ideológicamente es la única salida a un cambio verdaderamente profundo en el tema de las instituciones y la recuperación del rol de cada institución. Si tú te pones a ver, por un ejemplo numérico, ¿tú sabes cuántos amparos se presentaron en esa expectativa de satisfacción de derecho ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo en sus primeros 2 años? Casi 7.000 amparos. Quiere decir que la aprobación de la Constitución había generado en la ciudadanía una expectativa de que los derechos que le estaban siendo violados o no satisfechos los iba a resolver el TSJ. Y casi todos fueron inadmisibles. ¿Tú sabes cuántos amparos recibe el tribunal hoy al año? No llega a 600. Quiere decir que ese es un tribunal que se apartó de la gente. ¿A qué se arriesga una sociedad que no cree en sus instituciones? Que no encuentra que en las instituciones está el camino para solucionar sus inquietudes. A la anarquía. A la anarquía. Y ya no vivimos en anarquía. Porque yo creo que tenemos elementos de anarquía gravísimos. Casi que hacer justicia por ti mismo o en grupo. Ese es un elemento que está, digamos, también muy presente. En consecuencia, yo te vuelvo a repetir, aquí vamos a tener como que generar más
compartir más con la gente, con la ciudadanía, cómo recuperar también la carga de las obligaciones que tiene, de los deberes. ¿Tú sabes cuál es el deber más importante de un venezolano? La protección de los derechos humanos, pero no lo sabe. Tampoco sabe cómo hacerlo. Yo te aseguro que ¿Cómo se protegen los derechos humanos? tocando la puerta en todas partes y todo el día, presionando, hablando, denunciando. Yo te aseguro, todo el mundo se burla de la Defensoría del Pueblo. Ya nadie ni toca la puerta. Ataquémosla, llenémosla de denuncias que deben prosperar, presionemos. Me quedan 4 minutos, doctora. Usted fue recordado en el pasado cuando, comenzando el gobierno del presidente Chávez, en un acto en Los Próceres le dijo: doctora, usted no robaría si tuviera hambre. Hoy en día, ¿se justificaría robar por hambre? En aquel entonces, quizás la lectura que le dio el país es distinta, pero en la Venezuela de hoy en día. Yo creo que hay igual de hambre y hay igual de estado de necesidad. Y en todos los códigos penales del mundo, el estado de necesidad permitiría robar por hambre. Yo en esa oportunidad no le contesté nada porque era una provocación. Y un presidente de un tribunal no puede caer en provocaciones en este caso, un presidente de la República. Pero más allá de eso, más allá de ese mensaje, más allá del tema de si el estado de necesidad puede generar eso, el estado de necesidad que está viviendo el país en alimentación, en salud, ¿cuántas personas están esperando por ser operadas? En medicina, en seguridad. O sea, yo no sé cómo un presidente como Maduro puede ir a las Naciones Unidas a hablar del ambiente. Si la crisis de satisfacción de derechos por parte de él no es solamente hacer casa. Doctora, me quedan 2 minutos y medio y hay 2 temas que quiero que no se escapen. Por favor, respóndame cortico para poderlos tocar. Uno, en diferentes oportunidades el Tribunal Supremo de Justicia, a través de sus voceros, ha dicho que han defendido el socialismo. ¿Le es válido a un juez que se precie como tal hacer una distinción que obvia cualquier otra forma de pensar en una sociedad? No, como tampoco es permitido. Para mí los magistrados de la Sala Constitucional deberían ser removidos por la Asamblea Nacional. ¿Debería ser eliminada la Sala Constitucional? Debería crearse una corte. Yo creo que dentro de los criterios de cambio de la Constitución hay que crear una corte constitucional y sacarla del TSJ como el máximo poder. Pero te digo, en los meses de este año es donde la Sala Constitucional se ha mostrado más arrodillada al poder, más arrodillada al pensamiento único. ¿Quién sabe si claro, la ciudadanía no está en condiciones de leer la sentencia, por ejemplo, de Carvajal, no está en condiciones de leer la sentencia del alcalde Escarano, no está en condiciones de leer la sentencia de María Corina Machado, donde le quitan su investidura por una declaración de un presidente de la Asamblea Nacional. Un presidente de la Asamblea Nacional que, bueno, no debería ser presidente de la Asamblea Nacional porque es un militar activo. No está en condiciones de leer una sentencia que permite la actividad política de los militares. Es decir, para mí esos magistrados, de hecho, deberían ser removidos los 7 por la Asamblea Nacional y creo que debemos hacer un esfuerzo de tipificar lo que ha hecho, por lo menos en el año 2014, para que al menos un consejo de ciudadanos, como es el Poder Ciudadano, al menos quede para la historia cuáles son los elementos de dominación de la política sobre ese tribunal. Y la última inquietud, porque me quedan apenas 30 segundos. ¿Pasó por su cabeza, pasó por la cabeza de algunos de los magistrados que integraron la Corte Suprema de Justicia censurar la libertad de expresión como se censura hoy en día? Impedir que los juicios puedan ser transmitidos, impedir que los periodistas puedan entrar a una sala de juicio. Pero si se reformó el Código Orgánico Procesal Penal, precisamente lo que quería era publicidad. Precisamente porque... ¿A qué le tiene miedo un juez cuando no quiere que lo vean? En 2 segundos que me quedan.
Yo creo que el miedo no es del juez, el miedo es de quien le da la instrucción al juez. Muchísimas gracias, doctora. Doctora Cecilia Sosa, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, por habernos acompañado en lo que la gente pregunta y ustedes, amigos.